Muy amados hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan, es un gusto de saludarlos a la distancia y permitirme por este medio fortalecer los lazos espirituales en el conocimiento de la palabra de Dios, especialmente este año 2023 que estudiaremos el libro de Levítico para nuestro ministerio MEN 9322 y para otras misiones del mundo evangélico. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean en cada uno de ustedes. Lo desea el pastor, como siempre, John Charles Reyes. Las ordenanzas no se venían cumpliendo del tiempo de Adán, y Adán, juntamente con su amada Evita, fueron expulsados del Edén. Y es la postura indudablemente del desacato o bien de la desobediencia del pueblo de Israel en quebrantar ahora los mandamientos y su respectiva ausencia a la adoración a su Dios, como también lo vino dando en la envergadura los sacerdotes, como lo vemos en más de una oportunidad al sumo sacerdote Elí. De manera que hubo irreverencia a su creador, y cuando hablamos de creador estamos hablando de quien constituyó el universo, y ellos prefirieron alejarse de él paulatinamente. A todo esto debe agregarse la persistencia del pueblo de Israel en su rebeldía, sumando pecados. Esa es la gran realidad. También los sacerdotes que iban a ser corregidos, porque paralelamente se van juntando los dos estratos, demostrando una posición o síntoma de rebeldía por el veneno de la serpiente antigua, nuestro adversario que tenemos constantemente, de modo que se expusieron a una mayor intensidad de castigo. Es muy importante que yo lo recalquen, porque no se comprende muchas veces la posición de Dios en estos libros del Antiguo Testamento. Ellos fueron advertidos una u otra manera, de una o de otra manera, de tal forma que en ellos cerraron las puertas de su corazón, y la intensidad de este castigo, como lo decía, vino a evitar lamentablemente el acercamiento al Señor. No enmendaron los malos caminos, despreciaron los mandamientos del Señor, y también por ponerlos por obra. Por lo tanto, todo de conjunto de lo que hemos hablado durante todo este estudio y de lo que estoy exponiendo, viene a incitar al mismo creador, Yahweh, a celos, ¿no? Esa es una palabra importante, el celo, debido a que muchas veces se desconoce cómo describir a Dios, pero en esta ocasión no lo voy a mencionar porque si no, siempre el tiempo es apremiante. Por lo tanto, él se pone como uno de los verdaderos enemigos, frenando obviamente el avance de la provisión y el aumento de grado de dificultades, por las posturas que ellos tenían de la indiferencia. Si a usted le ha sucedido que muchas veces ha entrado en ese camino o en esa ruta de la indiferencia, va a poder entenderlo. Pero aún así, en esa posición no lograban entender el génesis, ¿no, verdad?, de las consecuencias por su rebelión y su testarudez. Dos palabras importantes que van a ir haciendo media en este estudio, porque nosotros tenemos que ir describiendo lo que va sucediendo acá y compenetrándonos en la vida espiritual,
para poder referirnos a este pasaje. Se agrega otro antídoto de maldad, que ellos no se rinden a su idolatría, ¿no? También había muchas inmoralidades, correcto, y lo vemos, por ejemplo, en el tiempo de Sodoma y Gomorra, cómo la perversión humana se fue pervirtiendo producto de esto mismo, y que hoy día le llamamos nosotros pedos, ¿no verdad? Punto, punto, punto. Y que hemos entrado también, ¿cierto?, a lo que es el abort, ¿no?, por decir, y usted lo va a tener que entender, y lo digo así para poder evitar, ¿cierto?, que el logaritmo me evite esta exposición de la palabra del Señor. Como en estos tiempos, ustedes ya están al tanto que ha aumentado el pecado, por lo tanto, lo que se nos viene es el castigo. Eso nosotros ya tenemos que entenderlo, que el castigo viene a el castigo viene a nuestra nación, porque ha permitido entrar en un camino de oscuridad. Y vamos a ver las consecuencias de la desobediencia, que en esta parte 4, mediante la ayuda del Señor. Hemos dicho en varias ocasiones nosotros que el creyente para su pastor y para el ministerio no es el creyente verdadero. El creyente es el que no tiene un compromiso con Dios, y le llamamos religioso también, ¿no? Y estos no se dejan disciplinar, correcto, no se dejan disciplinar, y eso sucede hasta la fecha, hasta el 2023, y va a seguir siempre siendo así, ¿no? Por lo tanto, Dios va tratando de frenar todo este avance de maldad, pero como ellos son obstinados, va a la vez frenando todo avance de provisión, porque es obvio, ¿no?, el dueño de la tierra no somos nosotros, es Dios. Por lo tanto, aquí hay una participación en el grado de la dificultad que tiene que experimentar el hombre, ¿no? Y esta postura es la postura de, vuelvo a repetir, la indiferencia, por poner la atención en las cosas de este mundo. Ustedes pueden leer en el libro de Isaías, en el capítulo 1, del 16 al 20, para entrar con mayores argumentos y que ustedes puedan lograr aumentar el conocimiento de esta razón. Por lo tanto, esta posición de los judíos creyentes, hoy día creyentes, cristianos, etcétera, etcétera, ¿no?, habían contaminado el alma, como se está contaminando en estos tiempos, y nosotros les llamamos los tiempos de contaminación de las vestimentas, de nuestras vestiduras, porque es el término que más o menos pueda percibir hoy día en esta era el cristiano. Por lo tanto, todos estos sacrificios que hacen estos creyentes en sus oraciones, en aquel tiempo era en vano, hoy día sigue la posición de Dios igual. Entonces no se obtiene ninguna ganancia en que yo vaya a un lugar denominado X, no una misión X, sino no va a haber un cambio de vida. Todo va a ser en vano. ¿Por qué? Porque se desprecia el sacrificio de la expiación del Cordero de Dios. Por lo tanto, el hombre permanece latente con su virus, ese virus que contamina y que se aleja del sacrificio de Cristo. Esta posición, indudablemente, no los percibe el grueso de la membresía, porque hay que tener claro, en primer lugar, un testimonio de salvación y haber entendido lo que es la regeneración del hombre arrepentido. Por lo tanto, aquí Dios evita que ellos caigan en una perversidad de mente, ¿no?, o de inmoralidades, pero ellos se pronuncian, ¿no?, pronuncian frente a la sentencia, y esto es por envidia o rencores pasados. Tenemos un himno que lo cantamos, ¿no?, y que habla justamente de esta posición carnal del hombre, ¿no? De manera que lo único que quedaba como garantía era el sacrificio. Por lo tanto, la proclamación de esa fe en su Redentor implicaría un reconocimiento de su pecado, pero aquí nosotros lo vemos muy lejos. Por ello era necesario confesar los pecados, y Dios le fue dando la oportunidad
Y como lo dice también en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 21, ¿no? El religioso no se deja disciplinar porque no hay intención de adorar al Señor. En este trayecto y en esta introducción que nosotros estamos haciendo mención para que podamos nosotros montarnos desde ya a los títulos que vienen, también pudimos percibir el creyente religioso, ¿no? Que el castigo fue producido en forma gradual y en esta oportunidad que hemos ya pasado fueron por plagas, ¿no? Y eso fue producto de la limitación de la cobertura de Dios. Ellos quedaron exentos de eso. ¿Por qué? Por su terquedad. Y lo vimos ahí en el libro de los jueces, en el capítulo 2, del versículo 14 al 16, ¿no? Donde la ira del Señor se plaga. Se había generado verdaderamente como una tormenta de fuego, entregando al pueblo de Israel en manos de los hombres impíos, y que ellos saquearon su bodega y su casa. Y esta situación la había advertido Dios. ¿Por qué? Porque estaba aumentando sus maldades. Es así el corazón del hombre malo, inclinado a la maldad. Por lo tanto, el hecho de convertirse en religioso es porque los dioses externos que ellos habían adoptado como primera instancia se lo permitían. Por lo tanto, la carencia de sabiduría, la falta de tino, ¿no?, de estos hombres los llevó a que sus enemigos, los más cercanos, los cananeos, pudieran ellos hacerle notar la sentencia del Señor. Fueron batallas sin cuartel, fueron momentos muy duros, donde ellos percibieron tremendas calamidades, como enfermedades como las que hemos manifestado, que son las plagas, ¿no? Y esto era detrás de una, detrás de la otra. No era solamente una plaga, sino que era una detrás de la otra. Y esto les pasa a los religiosos, que muchas veces están dentro de la iglesia, le pasa una, le pasa dos, le pasa tres. Y ellos usan una retórica y dicen, y bueno, no sé qué, en dónde está Dios, yo no sé qué es lo que yo he hecho, yo me he portado bien. Pero hay que examinar al hermano, ¿no? Porque le llegó a ellos, le llegó la misma maldición de la ley. Se le hizo presente a ellos. Entonces, esta es una ley, como muchas leyes que nosotros conocemos, dentro de lo que es el contexto de la ciencia, y que se tiene que hacer presente mediante la ayuda del Señor. Por lo tanto, fueron como cargos en su misma ruta, en su mismo camino, en medio de ese mismo pueblo. Pero también, paralelamente, y esto es necesario que lo diga, que va un remanente de hombres y mujeres temerosos, porque siempre, hermano, hay un remanente de hombres y mujeres que son hombres valientes que estaban velando por su ordenanza. Son pocos, pero lo hay siempre, correcto, mediante la ayuda del Señor. Y esta posición que acabamos de hablar, se termina lo que es el clasismo, ¿no?, de algunas misiones que se autoproclaman como la iglesia, la iglesia madre, que la primera iglesia, etc. Esos son pensamientos humanoides, ¿correcto?, que no tienen ninguna trascendencia delante del Señor, porque no alcanza a coordinar los parámetros del Señor. Bueno, en este contexto de lo que yo estoy mencionando, estos hombres valientes que sirven al Señor, firmes en su fe, en sus convicciones, ¿no?, van percibiendo privilegios en forma paralela a toda esta descalabro que se le va pronunciando al pueblo en general. La justicia gloriosa y justa de Dios, de este gran gobernador, rescatador, en forma particular, se hace presente, como siempre, en sus atributos, como ser bondadoso para aquellos que le honran. Esa postura siempre ha sido de Dios. Entonces hay que exterminar que Dios aquí tiene una posición completamente extrema para todos. No, siempre la misericordia del Señor está a la vanguardia, como lo vemos en la historia, por decir algunos de ellos, el caso de Noé y su familia.
Dios le dio el privilegio de él de poder levantar una tremenda embarcación, pero le dio muchos años, y dentro de esos cientos de años, ¿cierto? No hubo ninguno que se arrepintiera. Entonces aquí está más que claro, y para qué decir de otros personajes que podemos mencionar, donde el castigo llega a través de esa plaga. Bueno, y en el transcurso de esta odisea del pueblo de Israel, viene la aflicción por la necesidad de todo lo que hemos puesto mediante la ayuda del Señor, porque llega la limitación de la extrema cobertura de Dios, es decir, que las puertas ya no se pone un cerrojo, sino que se sella la puerta, ¿no? Entonces la protección del pueblo de Israel y la seguridad de ellos queda a la deriva. ¿Y por qué? Por no acatar las ordenanzas y los mandamientos que lo hemos dicho, y es necesario repetirlo, porque los mandamientos hoy día todavía son para obedecerlos, son para ponerlos en práctica. Lamentablemente tenemos en Estados Unidos que ya se está permitiendo una vez más sacar las Biblias de los colegios. Por lo mismo, hermanos lindos del Señor, ese país va a entrar en una cadena de acontecimientos y que va a traer mucho dolor. Por lo tanto, esto también nos involucra a manifestar que hubo mucho conformismo, y cuando hay conformismo hay ingratitud. Entonces esto también es un remedio para nosotros para poder evaluarlo, porque en la medida que su pastor va mencionando todas estas características que van sucediendo, todos estos comportamientos, todas estas ingratitudes, ¿no, verdad? Y que son persistentes a la posición de la ley, ¿no? Dios usa muchas formas para poder llegar a ellos humillándolos. Sin embargo, comenzaron a palpar que las provisiones se estaban escaseando. Pero aún así, que el pan estaba agotado, haciéndose imposible sobrevivir, porque empezó la hambruna, por mano linda del Señor, y donde las mujeres comenzaron entonces a reunirse entre familias para cocinar, porque los recursos eran pocos. Por lo tanto, tenían durante la semana que restringir toda esa alimentación. ¿Cuántos de ellos no comían bien? Muchos. Por lo tanto, debemos recordar que ellos tuvieron su día de bonanza, el día de abundancia. ¿Se acuerda cuando en la casa, o nos acordamos cuando en la casa siempre hay abundancia, y nos acordamos de un año, que ese año fue mejor, etcétera, porque habían vacas, habían camellos, habían de todo tipo de animales, frutas, verduras, ¿no, verdad? Bueno, entonces hay que preguntarse ¿qué hacíamos nosotros para poder obtener todas estas cosas? Y hoy día, ¿qué estamos haciendo? Entonces esto nos habla también de los términos de este libro de Levítico, capítulo 26, sobre la lluvia temprana y tardía. Cada familia poseía su horno, ¿no? Y cada uno de ellos podía ejecutar el pan y tenerlo en su mesa y disfrutar de eso, ¿no? Por lo tanto, la posición de Dios empieza a retenerle, ¿no? Su autoridad se hace eminente, producto indudablemente sobre los cielos y la tierra, porque en él está en decir su voz, ¿no, verdad? Que se abran los confines de la tierra, etcétera, etcétera, para poder destruir o para poder bendecir. Entonces aquí vemos una vez más que Dios demuestra su deidad. Se la demostró en el desierto de muchas maneras al pueblo israelí. Una de ellas era una nube cuando ellos iban avanzando en el desierto, en ese sol abrasador, y también lo vimos y lo hemos leído con ese fuego que era en la noche para poder iluminar el campamento y todo el pueblo y darle también una mejor calidad de vida. Por lo tanto, hermano lindo del Señor, ellos fueron prediciendo lo que le iba a suceder. Me parece que no, porque ellos estaban completamente cegados. Entonces la destrucción de la nueva modernización, algo muy evidente. Van a haber escasez de alimentos. Ya algunos chilenos van a comprar arroz, no porque no hay aquí en nuestro país, sino que está más barato, ¿correcto? A la Argentina, ¿cierto? Pero los argentinos no pueden venir a comprar acá de los alimentos. Por lo tanto, estamos viendo un panorama apocalíptico, indudablemente, un panorama desolador,
y donde estos hombres creyentes, religiosos, que muchas veces aún pueden hasta tener cargo, no le va a servir en absoluto el ayuno y sus oraciones que fuesen aún así persistentes, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hay una conversión, están envueltos en ¿qué? Están envueltos en una hipocresía. Por lo tanto, era una oración de corazones no puros, sino contaminados. Por lo tanto, no fueron oídas por el Señor. Y esto es lo que sucede hoy también, porque esa es la posición de Dios. ¿Suele suceder en estos tiempos? Por supuesto que sí, ¿no? No existía el arrepentimiento en aquellos tiempos y hoy día vamos por el mismo camino, ¿no? ¿Recibieron pestilencia? Sí. ¿Van a recibir pestilencia los de acá? Pero por supuesto, porque mire, aunque sean inventadas, ¿no? La incisión, etcétera, el virus tanto, el virus X, virus Y, el virus Z, el virus 2023.X, todo lo que usted le digan, correcto, es un virus que está mutado o está creado, y eso usted lo tiene que saber a esta altura, no puede ser tan inocente, correcto, pero aún así Dios ha permitido que esta situación se haga presente, así como los vecinos fueron los que trajeron ese virus. Estos vecinos de allá de la Oceanía, del mar Índico hacia arriba, etcétera, de allá vienen estos viritos, ¿no? Tal como la palabra del Señor se hizo presente en el tiempo de Moisés. Por lo tanto, la hambruna fue avanzando, por eso que muchos son inmigrantes, muchos están cambiando de diferentes partes del mundo, buscando mejor apego económico, indudablemente que sí. Y estos van a pasos gigantados. Por lo tanto, el sustento del pan y del agua es vital. En la cuarta región el embalse está bajo con agua, no hay llovía. ¿Hay necesidad de orar? Por supuesto que sí, porque vive mucha gente acá. Pero ¿habrá un remanente? Bueno, el remanente que se ponga a orar para que Dios provea esa agua. Y ustedes pueden verlo mediante la ayuda del Señor para complementar en el libro de Jeremías, capítulo 14, ¿no verdad? Versículo 12, y en el libro de Primera de Corintios, ¿no? 10:22, y ustedes van a poder percibir un poquito más la palabra del Señor. Por entender que todo esto era a causa de la desobediencia, trayéndole aflicción por medio de la necesidad. Entonces nosotros también tenemos que hacer un alto en el camino. Cuando suceden estas cosas, hay que meditar, evaluar, correcto, como este pueblo de Israel irreverente, como la viuda temerosa, que le quedaba poco, pero le quedaba, y que Dios proveyó a través del profeta. Bueno, hermano lindo del Señor, y tenemos una referencia en el libro de Ezequiel, ¿no verdad? El texto áureo que tenemos, Ezequiel capítulo 3, mediante la ayuda del Señor, el versículo 7, ¿y qué dice así? Dice así la palabra del Señor: mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Dura de frente y obstinada de corazón. Lo habíamos dicho al principio que íbamos a repetir esta palabra y que verdaderamente da vergüenza mencionarlo. ¿Por qué? Porque hay un texto bíblico en nuestro evangelio. Dice: tan necio soy que habiendo comenzado por el espíritu terminas por la carne. Entonces cuando se dice así, espíritu y termina por la carne, el hombre se convierte en una persona terca, ¿no? Esta postura, amados hermanos y hermanas, era obvio que tenían que respetar el consejo de quien, de Jehová o Yahweh o el Señor, ¿no? Era vital, muy vital. Sin embargo, en este episodio de la historia del pueblo de Israel, había hecho, como muchas ocasiones, oídos sordos. Yo le pregunto a usted, ¿se ha hecho el sordo de repente usted hermano, se ha hecho sordo a una orden? Creo que sí, ¿cierto? ¿Para qué estamos en un cuestionamiento? ¿Y por qué se ha hecho el sordo? ¿Quién le enseñó a hacerse el sordo? ¿Fue el Espíritu Santo? No, creo que no. Entonces ahí hay una carie. Hay una carie, por eso que el fruto no aparece de repente, ¿no? No hubo ningún, porque no existe, hermano, cuando se hacen sordos, no hay intención de reconocer las faltas, es porque le falta humillación. Esa es la realidad. Entonces, hermano lindo del Señor, eran oidores ellos de su propio argumento.
aquí viene lo otro, que fuera de no reconocer, de hacerse los sordos, ellos ponen argumentos propios, hermano. Y fíjense que son tan careduras que ni se les arruga cuando están mintiendo, ¿no? Esta es la postura de los judíos. Eran como témpanos, ¿no? A las molestaciones del gran Redentor. Los témpanos de hielo que hay en la Antártica, ¿no? Se pueden poner varios ejemplos mediante la ayuda del Señor. ¿Qué permitieron? El desprecio a quién? A su Señor, al Todopoderoso. Y ese desprecio, tarde o temprano, se devuelve, hermano. Los que son oídos sordos se devuelven, tarde o temprano. Claro que muchos no lo comentan la noche de gratitud. ¿Por qué? Pues porque fueron osados, fueron atrevidos. Una criatura que fue formada es como, por ejemplo, hermano, que una hormiga me dé una orden a mí, ¿correcto? Y se ponga soberbia. Hermano lindo Señor, no quisieron ser consolados. Dejaron el imperio del odio a destajo. Se introducieron en el mundo, pero no para enseñarles humildad, hermano. Entonces se convirtieron en un pueblo insolente. Insolente e indolente. Discúlpenme las palabras, pero con eso yo digo muchas cosas. Si quiero después lo busco, ¿ya? Un corazón demasiado duro. No aceptaban consejos. Entonces, preocúpese usted cuando usted, hermano y hermana, no admita consejos. El pastor no le va a decir que es terco, pero el pastor se va a dar cuenta inmediatamente que está en una postura netamente carnal, aunque justifique lo injustificable. ¿No? Bendito sea el Señor. Por lo tanto, no fueron motivos también de, hermano, sentir el daño colateral, por ejemplo, de sus mismas esposas, de los jóvenes, de las señoritas, ¿correcto? Y de los niños. ¿Por qué? Porque fueron tiempos, hermanos, que ellos se pusieron en forma desenfrenada. Tuvieron una personalidad descarada, como en estos tiempos, hermano. Es lo mismo que está sucediendo en estos tiempos. Porque autoridades no sienten vergüenza, aunque hay pruebas, hermano, lindo Señor. Hombres de trabajo, hombres estatales, no, hombres de trabajos públicos, o como simples los sacerdotes, en la misma situación, ¿no? Son prácticamente caras de piedra, hermano, ¿no? Porque no se puede decir de otra forma, pero en la misma situación, no se inmutan, inician una degeneración del pueblo, como hoy en día en muchas naciones. Tenemos un problema en diferentes naciones del mundo, hermano lindo Señor. Hombres que se han empoderado, ¿no? Como reyes en sus cargos, hermano, ignorando al hombre, ignorando al más pobre, ¿no? Ignorando al más desvalido y alimentándose en sus lomos de los ajenos, ¿no? Claro que sí. Además de ingresar doctrinas antimoralistas o que degeneran el pensamiento positivo, dejando a un lado aún a los profetas o las profecías, como lo fue el caso de Israel, hermano. Ellos no respetaron a los profetas por sus reprensiones. Ellos los restringieron. Tenemos el caso de Jeremías. Pues es un libro que hay que meditarlo con pensamiento de Dios, hermano lindo Señor. Por lo tanto, Dios les comunicaba la verdad de sus condiciones pecaminosas por estos hombres. Había necesidad de prohibirla para que el pueblo no se contaminara, se alejaran de la maldad y obtuviera la divina providencia, dando el origen al génesis de una degeneración espiritual, hermano. Porque eso es lo que va a pasar hoy, una degeneración espiritual, que no lo voy a hablar en esta ocasión. Un tema bastante candente. Por lo tanto, el hombre queda desvalido del amor fraternal. No existía el amor fraternal, porque habían comenzado una nueva modalidad de vida, una modalidad de vida de odio. Es lo que está implantando hoy día la G, ¿no, verdad? 20 punto, y termina con 0, ¿no? Una nueva modalidad de vida. ¿Destruyendo qué? La familia, trayendo indignaciones, distracciones, ¿no? Por causa del pecado.
fueron perdiendo el respeto. ¿Se ha perdido el respeto por la mujer hoy día? Sí. ¿Y la mujer ha perdido el respeto por el hombre? Por supuesto que sí. No se respeta las canas, no se respeta los años. Por lo tanto, hay una visión completamente distorsionada. ¿Qué será de nuestra juventud en pocos 10 años más, en una década? ¿Qué dirán ellos quien los formó? Si ustedes nos enseñan la palabra del Señor, ellos quedarán como huérfanos en la veracidad de la palabra del Señor y desvalidos, perseguidos por el enemigo en este mismo país, en muchos países, por doctrinas que gustaron escuchar. Fueron ellos convencidos y fueron engañados, el pueblo de Israel, por promesas falsas de sus dioses. Pusieron la esperanza en ellos. Por eso Dios le advirtió a Moisés cuando bajó del monte de Sinaí. Moisés entró en celo, quebró las tablas de los mandamientos, mejor dicho, las piedras donde venía esculpida, ¿cierto? Las leyes. Entonces, toda esta gente construyó en el aire. Fueron aproximadamente 40 días y quedaron solos. En el libro de San Juan, en el capítulo 15, dice así la palabra del Señor. Dice, acordaos de la palabra que yo he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Bajo este marco de lo que acabamos de escuchar, es mejor ser perseguido por la verdad, hermano, y no ser perseguido por la mentira. Me explico, hay muchos que son perseguidos por los carabineros. ¿Por qué? Porque han cometido robo, han cometido fraude, etc. Era necesario, y es necesario, como se decía en la mañana, fortalecer a los nuevos discípulos. Por supuesto que sí. En primer lugar, enseñándoles que deben hacer anuncios que son la luz del mundo, y que hay un camino que se llama santidad, y que hay unas vestiduras que el Señor les va a dar, y que están revestidas de amor y misericordia. Si yo tengo amor y soy misericordioso, hermano, cualquier persona se le va a acercar a usted. ¿Por qué? Porque lo que hoy día falta es eso. Creyentes verdaderos, genuinos. Usted puede ser uno de ellos. Usted que me escucha la palabra del Señor, usted puede ser uno. Dentro de su vecindad, dar esta palabra de aliento. Mirando siempre a nuestro Redentor como gobernador. Como dice el tema principal, las consecuencias de la desobediencia en la parte 4. ¿No? Deseo indudablemente terminar esta introducción, especialmente haciendo alusión a estos tiempos, ¿no, verdad? Que usted y yo tenemos que enfrentar la malicia, no tenemos que enfrentar la envidia, ¿no? Si expulsaron a Jesús y expulsaron a los profetas, ¿no? Es porque ellos no agradaban a Dios. Entonces estos hombres carnales se oponen siempre a las cosas divinas y van a perseguir a los que hablan la verdad. Se van a burlar, lo van a enlodar sus nombres. Es de allí de la razón de la muerte de los profetas. Este nuevo mundo en que nosotros empezamos a mirar la nueva orden mundial, escúchame bien, la nueva orden mundial, porque yo no voy a ser tan genérico en esto, por lo mismo, para que el estudio de esta palabra sea más para salvación, ¿no?, que conocimiento escatológico, ¿correcto? Aunque más de alguna oportunidad vamos a tener que salir en eso, mediante la ayuda. Por lo tanto, aquí hay una postura, una identidad, un remanente que busca y va a buscar siempre la santidad. Lo importante es que usted busque la santidad, que usted sea justo, no mirando la paja del ojo ajeno, no. Y esto es por medio de la cruz del Calvario, siempre, mediante la ayuda del Señor. Entonces, para ello hay que tener un ritmo de oración, humillación. Empezamos bien el primer día de la semana, ¿correcto? Con una oración para que Dios sea con nosotros, encomendar nuestro espíritu, ¿no, verdad? Destinar nuestro proyecto que tenemos durante la semana. Pero todo esto se hace bajo la Trinidad, es decir, bajo el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, si está en nosotros, le dejamos participación en nuestras vidas, ¿no?,
indudablemente que usted va a ser parte de guardar los mandamientos y va a tener la cobertura de Dios, por lo tanto usted no va a recibir ninguna consecuencia del pecado. Nada, usted va a estar libre, ¿no? Como lo hemos manifestado en más de una de esta exposición de la palabra. Por lo tanto, usted que está escuchando, persevere en este camino. Sométase a la palabra del Señor. Espere usted con ansia en su perseveramiento ese sonido de la gran trompeta, como se decía en la mañana el predicador, ¿no? Señor, cuando tú vengas, permite que yo esté con los oídos atentos a escuchar del Señor. Yo quiero ser parte de esa herencia de paz en el cielo. Señor, yo quiero tener parte de ese gran jubileo. Bendito sea el Señor. Entonces, estimados que escuchan, hermanos nuevos, hermanas, qué importante tener el nacimiento, de rendirse a Cristo, de arrodillarse. Bendito sea el Señor. Y pedir el perdón de los pecados, hermanos. Como se decía en esta oración de la mañana, Señor, perdóname mis pecados, y un hombre salvado. Siempre tenemos algunos pecadillos por ahí. Por lo tanto, tenemos que confesarlo, siempre, ¿no? Porque el Señor nos lava, nos limpia. Amén, ¿no? Bendito sea el Señor. Entonces usted, de esa forma, va a vencer el placer, va a vencer la fama, va a vencer el poder. Deje que el Espíritu Santo tome dominio de su vida y comience a gobernar, y que comience el Espíritu Santo a gobernar su corazón. Y una vez reconciliado con Dios, amén, hágalo con su familia. Si se reconcilió con Dios, ¿por qué no con su familia? Que la paz del Señor y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de ustedes, hoy y para siempre. Amén. El Señor nos ha permitido escuchar. Nos corresponde en esta oportunidad el título 2, Castigo Severo. Así se denomina esta porción de la palabra del Señor, y que corresponde a los versículos 29 y 30. Le vamos a dar lectura y dice así: y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares santos, y derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Una cadena, indudablemente, de sucesos trágicos, por no entender la advertencia divina de Dios. Aquí la cobertura de Dios queda completamente extinguida, amados hermanos, lindo del Señor. Esa es la gran realidad. Qué triste limitar la cobertura de Dios. Es como queriendo decir: Señor, yo no quiero que tú me bendigas, déjame yo ser bendecido personalmente. Dios le dio su tiempo, su espacio para la adoración. El hombre terco, el hombre limitado en su seguimiento, deja postergar el deber, a pesar de todos los avisos previos, desde un principio. Por lo tanto, se incentifican los castigos, tal como lo tenemos en esta oportunidad, un castigo completamente severo, drástico. ¿Es la esencia de Dios así? Creo que no. Esta palabra del Señor hay que desmenuzarla. Yo lo voy a tratar de hacer en pocos minutos. Me voy a saltar muchas cosas, pero voy a dar alguna referencia fuera de las que están en Deuteronomio capítulo 28, versículo del 53 al 57, en el libro de San Marcos capítulo 13, del versículo 17 al 19, y en el libro de Romanos capítulo 2, del versículo 8 al 9. Para ahorrar tiempo, ¿no? Voy a ocupar seguramente más alguna de ellas para poder referirme en el contexto general. No las voy a leer todas, pero esta profecía se cumple en el tiempo en el terreno de Samaria, de Jerusalén, hermano, ¿no? En el tiempo de allá de Jorán. Y ahí usted puede leer en Deuteronomio, ese capítulo 28, del 53 al 57, que es bastante largo y que no me va a dar tiempo, pero de poder entrar en ello.
Y, y se encuentra en el libro de Lamentación, en el libro de Ezequiel, lo mismo. Usted lo va, es largo, por eso que digo que es largo. Entonces esta fue una sentencia desde ese principio, para que usted vea cuán infinita es la misericordia del Señor. Para usted y para mí, el común de la humanidad, no importando los estratos sociales, porque Dios no es clasista. Para otro, Dios es antinatural, o en este caso es un hecho cruel, o incomprensible. Y yo me pongo al lado de ellos, porque un hombre sin conocimiento de Dios en teología va a pensar así. Pero bajo la mirada de esta lupa, de lo que hemos hablado, especialmente de la introducción de este capítulo para estos títulos, no las otras introducciones que son para otros capítulos, nos da por hecho, hermano lindo del Señor, en primer lugar, que en este contexto general, ¿no?, se pide dar una aclaración y esperar que puede, especialmente usted que escucha, darla, ¿cierto? En especial los que no tienen un encuentro con Cristo, en percibir la defensa de la verdad, porque aquí lo que Dios busca es justamente eso, su justicia, una defensa. Él hace papel de juez y sentencia al pueblo de Israel, ¿correcto? Es decir, da un dictamen por cometer un delito. Entonces sugiero a ustedes que estudien los estudios anteriores que están en YouTube para poder ir adosándose con bastante conocimiento escritural y pueda decir verdaderamente lo que dice el pastor. Es una gran verdad. Entonces, en el contexto del relato de esta historia, los judíos osaban la rebeldía. Ese es el primer punto, tenemos que aclararlo. ¿Fueron asediados por los vecinos? Sí. Lo mismo lo demostraron sus enemigos, ¿no? Que el Dios de ellos era mayor que el Dios de Yahweh. Y no era cierto, pero lo demostraron. ¿Por qué? Porque quedaron desvalidos. Esa es una interpretación en que hay que darle un poquito más de contenido y que no lo va a poder dar. ¿Se convirtieron entonces enemigos de sus creencias? Por supuesto. ¿Qué permitieron? Que sabotearan sus graneros, por hermano lindo del Señor. Arrasaron con todas sus plantaciones. Entonces esta es una segunda razón. Ya mencionamos la primera y la segunda, ¿no, verdad? Y donde ellos entran en un estado de shock. ¿Por qué? Porque entran en angustia. ¿Qué pasa hoy día en nuestro país? Hay un índice, un porcentaje alto, que mucha gente se quiere autoeliminar, suicidar. Los cefanes, donde hay gente que trabaja en psicología, están llenos, están saturados, correcto, porque hay mucha angustia porque no tienen, escuche bien, lo que hoy día usted escucha, sabiduría divina, para poder aclarar la confusión del pensamiento perverso del hombre. No lo va a escuchar en ninguna parte. Sí lo va a escuchar por el remanente de pastores que quedan, que son muy pocos. Lo va a escuchar por ellos. Y tal vez usted lo va a escuchar por este pastor. Por lo tanto, hay una hambruna y un encierro. ¿Qué están produciendo los encierros? Los encierros, ¿por qué vienen los encierros nuevamente de los 15 minutos en la ciudad de los 15 minutos? Lo que vive en la ciudad. ¿No dice que tratarán de buscar los collados y los cerros? ¿Qué dice la palabra? Y nos despiertan. Y muchas misiones están con otros problemas. Problemas de construcciones, problemas de falla, problemas de aquí, problemas de allá, etc. Pero nos están llevando a su remanente al camino verdadero. Aquí hubo un encierro del enemigo. ¿Qué está haciendo? Y ya lo hizo en 2019, hizo un encierro. Y han muerto muchas personas y usted no se da cuenta, no hubo ninguna bala. No, bendito sea el Señor. Por eso es que cuesta entenderlo espiritualmente, pues hermano lindo Señor. Como lo hemos dicho en los estudios de las consecuencias del pecado, especialmente en el capítulo 1, 2 y 3, y usted lo puede percibir. No había cómo ingresar entonces los alimentos, porque le hicieron una encerrona. ¿Sucedió aquí en Chile? Sí. ¿Sucedió en Argentina? Sí. ¿Sucedió en Perú? Sí. Y todavía nos despertamos.
Y todavía no despertamos. Estamos más preocupados en el Día del Padre que la escuela bíblica dominicana. Muchos andan todavía con una cosa aquí adelante, ¿no, verdad? Porque tienen miedo, pues, hermano. Ellos no tienen a Dios. No, bendito sea así. Y yo creo que ustedes tienen a Dios en sus corazones, ¿no? Y que ellos fueron consumidos lentamente, devorados paso a paso. ¿Y qué está haciendo el enemigo hoy día? Está devorando a los niños. ¿Por qué hay tanta muerte de niños? ¿Por qué se miente tanto? Si es cosa de buscar el historial médico de nuestra república. No quiero entrar en mucho contexto aquí, pero nos despertamos. Pero aún así, en nuestra ignorancia, ¿cómo lo vamos a poner terco, por hermano? Ese es el problema. Ese es el problema del pueblo de Israel. Se pusieron tercos pensando que ellos conocían el futuro. Ninguno de nosotros conoce el futuro, sino solamente Dios. Ni yo sé la hora, dijo, solamente mi Padre que está en los cielos. Lo dijo Jesucristo. Iglesia amada en el Señor, ¿no? Por lo tanto, buscaron los rastrojos. Escúchenme bien, buscaron los rastrojos, los más duros o los descompuestos. Tanto de eso de los más duros significa pan duro, ¿no es verdad? Y de los rastrojos, ¿cierto? Y de lo que quedaba, por ejemplo, qué sé yo, la cola del ratón, la cola del cordero, los rastrojos, pues, hermano. Las patas de pollo que nadie no quiere comer, los chiquillos de hoy día no quieren comer pata de pollo, ¿no es verdad? Porque ellos son príncipes de Asturias, ¿no es verdad? Hermano lindo del Señor. Porque le han lavado el cerebro, pues, hermano lindo del Señor. Le han lavado el cerebro. Entonces su pastor que tienen acá no quiere un pueblo mediocre. Por eso que yo hablo estas cosas, porque yo soy responsable de lo que sé y no puedo que usted sea ignorante de lo que pasa, pues. Amén, pues. Amén, gloria sea al Señor. Entonces, ¿cómo pudieron ellos, hermanos, llegar hasta el extremo de ver a sus hijos llorar? Vieron a sus hijos llorar, vieron a sus hijos morir, y luego en su desesperación, cocinarlos. Escúcheme bien, cocinar a sus propios hijos, porque hermano lindo del Señor, sus extrañas no daban más, lo conducieron a ese lugar. Hubieron pocos sobrevivientes. ¿Qué va a pasar con estos encierros y la inflación, hermano lindo del Señor? Despierte, ministerio, despierte, no seamos igual que los demás. Si su pastor nos enseña, van a caer como muchos. Cientos cayeron, miles cayeron, porque permitieron la clavada. Sobrevivientes quedaron a disposición de los reinos. Ese remanente quedó a disponibilidad, aunque fueron también llevados, pero Dios los guardó, porque en ese lugar fueron esclavos, pero tenían alimento. Pero usted no piense que es mejor ser esclavo, tener alimento, que morir. No, usted lo que tiene que hacer es temer a Dios. Amén. Amén. Ofrendar su vida al Señor. Amén. Claro que sí. Entonces usted puede leer la referencia que acabo de mencionar ahí, para que usted pueda introducirse un poco más en la materia de este título que verdaderamente, hermano lindo del Señor, nos hace pensar del castigo severo. Qué lástima, qué lástima. Entonces es un castigo a través de la hambruna, severo, ¿no? ¿Sí o no? Muy severo, claro. En el versículo 30 dice así: destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos y mi alma os abominará. Así dice la Escritura. Y usted puede leer ahí para reforzar en San Marcos,
en esta referencia que aparece ahí en el capítulo 13, del versículo 17 al 19, mediante la ayuda del Señor. La ira del Señor. Esa es la verdad. La ira del Señor se había generado como fuego por no acatar los mandamientos. Por lo tanto, la hambruna ya desatada, destruyendo los lugares más importantes. Pero Dios permitió que se destruyeran los lugares de sacrificio, es decir, sus altares que un día ellos destinaron para adorar a Dios. Es decir, los templos van a ser destruidos. Los templos van a ser destruidos. Como sucedió en Rusia, que murieron cientos de ortodoxos. No quiero entrar ahí, porque muchas veces por la ignorancia de cultura, de historia, de la realidad, desconocemos cómo va avanzando el enemigo, y por desconocimiento de la Escritura. Y si ahora el Espíritu Santo está frenado, ¿qué van a hablar? Hermano lindo del Señor. Entonces todas estas colinas, todas esas montañas donde se llevaban estos sacrificios, los cananeos abordaron, pasaron a arrasar, dejaron destrozos, ¿no? Como sucedió con el tiempo de Noé, que todos esos altares fueron destruidos por el diluvio, ¿no? ¿Para qué hablar de Cam? ¿No, verdad? Que comenzó después a desvirtuar la esencia de la verdad. En Egipto, hermanos, tenían ellos el dios Júpiter, es decir, los reincidentes. Y muchos de ellos poseían imágenes escondidas. ¿No tendremos nosotros imágenes escondidas? Imágenes escondidas que la herradura, que la puerta para la buena suerte, pastor. La patita de la cabra, ¿correcto? Que nos desvirtúan de la verdad de Dios. ¿Cómo entonces vamos hoy día a destinar un servicio al Señor? Ellos adoran al Dios Ra, el Dios Sol, como en Machu Picchu, pues hermanos, que les gusta mucho ir para esos lados, que ahí se sacrificaban humanos y que mantenían el fuego día y noche. Los mismos hermanos lindos de esos dioses. Y qué extraño que el tabernáculo mantenía las mismas luces, rodeada de imágenes exuberantes y de la incineración de los cadáveres. ¿No llegó esa teoría de la incineración de los cadáveres aquí en nuestro país? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el ritual? Del polvo fuiste tornado, al polvo serás tornado. ¿Dice alguna parte de la incineración de cadáveres? ¿No? ¿De dónde aparecen estas conductas, hermanos? ¿De dónde aparecen todas estas creencias? ¿Fueron esta posición del pueblo de Israel que tomaron las causas definitivas de la saturación del Señor? ¿Estará sucediendo hoy en estos tiempos en las misiones cristianas a nivel nacional e internacional? Dejando en las manos las huestes de este mundo para saturar como presa al creyente, haciéndolo vivir en hostilidad y sin piedad, porque el enemigo es cruel, muy cruel. Por lo tanto, iglesia amada en el Señor, me voy a permitir leer para terminar esta parte, que no voy a poder avanzar el título 3 por el tiempo, ¿no? En San Marcos, que es la referencia. San Marcos capítulo 13, del versículo 17 al 19, y que dice así. 13, 17, 19. Más hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra vida no sea en invierno. Y el versículo 19 dice, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Así lo dice la palabra del Señor. Si remontamos, hermanos, a estos tiempos, esta palabra, con relación al libro de Levítico, por eso que había que dar la tremenda introducción, había que aclarar unos puntitos para entender el pensamiento de Dios, ¿correcto? Son tiempos apocalípticos, por hermano lindo Señor. Mi pueblo yerra
por falta de conocimiento. Están más preocupados de la plata y de los sitios, ¿no? Donde dejan la plata en los bancos, ¿cierto? Donde un gran grueso de creyentes responsables estarán en la misma condición que los judíos soberbios, conocedores de la verdad. ¿Y quiénes son los conocedores de la verdad? Los cristianos. Estos son responsables, porque ellos están en cambiar, mejorar o seguir por el camino del sendero antiguo, justo, verdadero. Y muchas veces no se hace porque existe poca credibilidad. Ya existen, ¿cierto?, en estos tiempos muchos ministerios o misiones cristianas por las conductas de los sacerdotes, que han usado a la gente como trampolín para poder endiosarse y no velar por la oveja. Estoy hablando de algunos puntos. Pero aún así llegará el tiempo. Algunos estarán en cinta. ¿Quién va a estar en cinta, cierto? Aquí voy a dejar varios caminos sin cortar por el tiempo. Va a ser una situación compleja. Van a estar inhabilitadas para huir, porque una mujer embarazada no puede correr por nada. Y por lo mismo será presa fácil del enemigo. Siento atrapada, aún con su palabra, porque esa mujer va a ir con su niña, no va a ir al paso de los demás. Y va a ser esclava de quién, de estos dioses que se están pronunciando, hermanos lindos, estos dioses informales, ¿no? Y se van a ir sumando en estos tiempos que van a ser temporales y que va a ser difícil de escapar. Pero hay una esperanza para aquellos que son más débiles y que son un remanente, porque de lo contrario los días no serían acortados, porque de lo contrario perderían la mayoría. Pero a causa de ese remanente, de sus elegidos, como lo hemos anunciado, como lo hemos dicho, como lo hemos descifrado, ¿no?, especialmente aquellos que están elegidos para la salvación. ¿Por qué elegidos para la salvación o vida eterna? Esta doctrina, hermano, está relacionada porque Dios conoce lo suyo, porque Dios conoce el corazón. No es que, hermano, Dios tenga preferido o haga excepción de personas, no. Pero Dios conocía el corazón de David. He aquí un corazón al agrado de Dios, ¿no? Y los días serán acortados, porque el resto del pueblo entrará en ceguera espiritual, va a entrar en ceguera espiritual, y lo que está sucediendo hoy en día, que hoy día se va a la iglesia por mecanismos, por familia, pero no se va a buscar santidad. Seamos realistas con sus vacilaciones de la fe, con sus argumentos injustificables, llenos de incredulidad, no dan opción a la humillación, todos tienen la verdad. Hermano lindo del Señor, nadie quiere tomar la oportunidad de arrepentimiento, nadie quiere pasar al altar. ¿Por qué serán días de aflicción? Dándole un espacio de reflexión e invocación, que verdaderamente, de lo contrario, sería el salvo remanente, hermano lindo del Señor. Tal como lo dice este estudio, un castigo severo. Que la paz y el amor del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, sea en cada uno de ustedes, y que podamos disfrutar de este tiempo que el Señor nos ha dado, un tiempo bastante prudente, pero temas bastante candentes, y que usted ya se ha podido dar cuenta que por falta de tiempo no podemos abarcar el versículo título 3, pero está en la referencia. Que el amor del Señor sea en cada uno de ustedes. Bendiciones, su pastor John Richard.